Tengo aquí un foco que desde luego no está encendido, es una extensión que tiene un foco, y estaba viendo que hacia fines de 1800, por ahí de 1879, Thomas Alva Edison se considera que fue el inventor de la bombilla incandescente conocida como foco. A través del tiempo ha tenido distintas evoluciones. Fue sin lugar a dudas un invento que cambió el modo de vida de las personas. Cuando antes se dependían de lámparas de aceite, lámparas de petróleo, en donde había que encender a través de fuego, literalmente iluminar las habitaciones, iluminar las calles. Hoy, en este tiempo, pues este invento ha revolucionado la vida de las personas. Como les decía, ha tenido varios cambios, ha tenido varias evoluciones el foco, desde que Thomas Alva Edison lo inventó. Primero fue incandescente, después fue a través de gas, los tubos largos, los tubos fluorescentes, y después estos tubos ahorradores, y ahora los de energía LED. ¿Qué es lo que ha hecho en la vida de las personas? Pues que ilumina para que durante las noches, tal vez en este momento que es de día no podemos notar tanto la diferencia, pero cuando es de noche, en la oscuridad no podemos hacer cosas sino a menos que tengamos luz. Esto vino a cambiar la forma en la que vivimos, vino a cambiar la forma en la que nos desenvolvemos, en la forma en que nos desarrollamos. Vemos en la luz el contraste entre la oscuridad claramente y la luz. Y ¿sabes esto qué tiene que ver con nosotros en esta mañana? Esto ilustra algunos aspectos de la vida espiritual. Ilustra los contrastes que encontramos en la vida espiritual. La oscuridad espiritual y la luz espiritual. La muerte espiritual y la vida espiritual. Y es alrededor de una verdad que está implícita en la Biblia, sobre lo que estaremos hablando en esta mañana. Y esta verdad es que solo a través de Jesús podemos recibir luz y vida. Solo a través de Jesús podemos recibir luz y podemos recibir vida. Y para ello vamos a ver algunos aspectos, 3 en concreto en esta mañana, que nos van a hablar de esta verdad. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, el capítulo 11. Evangelio de Juan, el capítulo 11, que vamos a ir leyendo a lo largo de este mensaje, y vamos a ir profundizando en 3 aspectos que nos van a mostrar cómo es que solo a través de Jesús podemos tener luz y podemos tener vida. Leo el capítulo 11 del Evangelio de Juan, desde el verso 1, y haremos algunas pausas a lo largo de la lectura de este capítulo. Comenzamos en el verso 1, que dice de la siguiente forma: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues a las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro.
y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hagamos una pausa aquí en esta lectura. El primer aspecto del que estaremos hablando alrededor de la verdad de que solo Jesús, a través de Jesús podemos recibir vida y luz, es precisamente porque Jesús es la fuente de luz y de vida. Jesús es la verdadera fuente de luz y de vida. En este relato sobre este suceso encontramos una crisis que sobrevino a una familia en una forma un tanto repentina. Era una familia conformada por 3 hermanos. No se mencionan a sus padres, muy probablemente ya habían muerto para ese momento, y eran esos 3 hermanos que estaban juntos. Lázaro, el varón de la familia, murió. Esto trajo una crisis a la familia sobre la vida de Marta y de Lázaro. Sin un hombre en casa se quedaban desprotegidas, se quedaban desamparadas. Los títulos de propiedad estaban en manos de los hombres, la factura de la hipoteca, o las escrituras de la casa más bien, la factura del coche. Todo estaba en las cuentas del banco. Ellas se quedaban desposeídas y desprotegidas. Esto trajo una crisis a su familia. Cuando Lázaro enfermó, ellas recurrieron a Jesús. ¿Sabes? En esta historia podemos vernos reflejados, algunos de nosotros o la mayoría de nosotros. Estamos viviendo en una época en la que no se creía que se pudiera llegar a estar. El mundo está viviendo una circunstancia que no se creía que pueda haber posible. No se creía que pudiera haber algo que llevara a la muerte a más personas que las guerras mundiales. No se creía que pudiera existir algo que colapsara los sistemas financieros del mundo. No se creía que pudiera haber algo que causara tanta crisis laboral en este tiempo. Estamos viviendo el tiempo en el que no se creía que pudieran suceder tantas cosas. Esto sin lugar a dudas ha traído crisis a las familias, crisis familiar, crisis económica, crisis de salud. Familias han perdido a sus seres queridos, se han visto afectadas en su salud, aunque algunos han sido contagiados por COVID-19 y han sobrevivido. Están viendo secuelas que han dejado en su cuerpo. En fin, es una crisis que llegó a este mundo de una forma un tanto repentina. El mundo no estaba listo. Se están haciendo los mejores esfuerzos para tratar de llevar adelante a la humanidad a través de esto. Pero en esta mañana, la situación que enfrentan las personas puede ser un tanto como la que estamos viviendo a través de esta familia. Estamos viviendo tiempos en los que la economía, la salud, las relaciones se están viendo seriamente afectadas, y es tiempo de volver nuestros ojos a aquel que verdaderamente puede ayudarnos, a aquel que verdaderamente puede hacer un cambio en nuestras vidas. Empezamos este mensaje ilustrando sobre la luz. Comenzamos ilustrando que un foco es una fuente de luz. Si nosotros entramos en una habitación que está oscura, necesitamos luz, y lo que hacemos normalmente, entras a una habitación y enciendes o presionas el interruptor y en forma inmediata tienes luz. Ya sabemos que basta con encender el interruptor para que las circunstancias cambien. De forma automática y casi
inconsciente entras a una habitación en la noche, a tu recámara, y enciendes la luz o las luces mediante un interruptor. Tu mano sabe a dónde debe de ir para que haya luz. Sabemos qué hacer para que esa oscuridad cambie. Esto ilustra de lo que estamos hablando. En la Biblia encontramos a dónde ir, a dónde acudir para que la situación cambie, para que la situación sea diferente. Si en la noche tú vas hacia el interruptor y la situación cambia, en la vida las situaciones que causan una oscuridad a nuestro alrededor pueden cambiar si vamos a la fuente que hará un cambio en nuestras circunstancias, que traerá luz a nuestras circunstancias. Y es Jesús, la fuente de luz, que puede hacer un cambio en nuestras circunstancias. María y Marta recurrieron a Jesús, enviaron un mensajero a donde se encontraba Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? Los versos anteriores nos dan el indicio de dónde se encontraba. En el capítulo 10, en los últimos versos, en el verso 40 al 42, se dice de Juan 10, 40 al 42, y se fue de nuevo, hablando de Jesús, al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Nos está diciendo a dónde había ido, y esto lo encontramos en Juan 1:28, que dice que estaban en un lugar que se llamaba Betábara, y este lugar está a un día de camino de Betania, que era el lugar, la pequeña localidad en donde vivían los tres hermanos. Era un día de camino. Así es que al ver a su hermano enfermo gravemente, enviaron sus hermanas un mensajero a avisarle a Jesús. A este mensajero le tomó un día de camino en ese tiempo llegar hasta donde estaba Jesús. Cuando llegó este mensajero a donde estaba Jesús, le hizo saber que estaba enfermo. Dice el verso 3 de Juan 11, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo, el que amas está enfermo. Y Jesús respondió, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. La circunstancia en la que estamos, la circunstancia en la que nos encontramos, en esta mañana Dios te hace saber para ti que estás buscando en Jesús la fuente de luz y de vida, la respuesta a tu situación, el cambio a tu situación. Dios en esta mañana te da una palabra en que dice, esta situación que estás viviendo, esta crisis en la que estás inmerso, en la que sientes que el agua te está llegando hasta el cuello, en la que has perdido toda esperanza de solución, en la que no ves cómo salir de esta circunstancia, Dios te dice que esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios. En esta mañana Dios quiere traerte a ti palabras de esperanza y de aliento y de ánimo para que no pierdas tu fe, sino que la afirmes y que creas lo que Dios te está hablando a través de su palabra en esta mañana. Que tú puedas en este momento decir, sí Dios, yo recibo esta promesa, esta palabra, de que esta circunstancia en mi vida, por más oscura que sea, por más incierta que sea, no va a ser una situación para mi destrucción, no va a ser una situación para mi fin, va a ser una situación en la que no sé de qué forma y de qué manera voy a ver la gloria de Dios a través de esta situación. Voy a encontrarme con Dios en medio de estas circunstancias. Me va a acercar más a Dios, voy a conocerlo de una forma en la que de otra manera no hubiera podido conocer al Dios verdadero que hace milagros en el nombre de Jesús. Así es que en esta mañana ten fe, ánimo y confianza, porque esta situación, esta pandemia no es para destrucción, sino es para que veamos la gloria de Dios. Él se detuvo 2 días más allí. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Dice aquí que él amaba a Lázaro, que amaba a sus hermanas.
que tenía un afecto especial, entrañable, profundo por ellos. Sin embargo, se detuvo 2 días más. ¿Qué podríamos pensar? No era como para que Jesús hubiera salido corriendo al encuentro de Lázaro, no que los amaba. ¿Sabes? Hay cosas que a veces no entendemos. A veces clamamos a Dios y decimos, Señor, ayúdame. Y pareciera que no hay la respuesta que estamos esperando. No llega en el tiempo en el que estamos necesitando que llegue la respuesta. Pero yo quiero decirte en esta mañana, Dios tiene el control de los tiempos. Algo que en esta mañana vamos a aprender es que Dios nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde. Sí, tomará tiempo. Él prometió responder a nuestras plegarias y nuestras peticiones, pero Él no dijo nunca que lo haría de forma inmediata. Él no es el genio de la lámpara. Él está atento a las situaciones que vivimos y llegará a tiempo. Y llegará a tiempo. Si hacemos una reflexión, algunos pudieran decir que mal. ¿Por qué Jesús dejó sufrir a Lázaro en su dolor, en su agonía? ¿Por qué no llegó para traer un alivio a su vida, para darle consuelo? ¿Por qué Jesús tomó tanto tiempo en llegar? Pudiera ser un enfoque un tanto negativo sobre la persona de Jesús, pero si vemos un poco más, si me adelanto algo que ya leímos en el verso 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Para cuando Jesús llegó, Lázaro ya tenía 4 días sepultado. Ya tenía 4 días de muerto. Si sacamos las cuentas y vemos cuál fue la situación, Betania necesitaba un día de camino para llegar hasta donde estaba Jesús. Se necesitaba un día de camino para llegar hasta donde estaba Jesús. El mensajero salió de Betania, hizo un día de camino, 1. Jesús estuvo 2 días más allí en Betábara, son 3 días. Jesús hizo un día de camino para llegar de Betábara a Betania, son 4 días. Son 4 días. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para cuando Jesús recibió la noticia, Lázaro ya estaba muerto. Entre el momento en que sus hermanas enviaron al mensajero y éste iba de camino, Lázaro murió. Jesús nunca dejó sufrir a su amigo en una agonía en medio de esa enfermedad. Para cuando Jesús recibió la noticia, Lázaro ya estaba muerto. Así es que Jesús decidió hacer algo. Pudo haber pensado en algo como esto: todo el tiempo sano ciegos, sano paralíticos, sano leprosos, sano enfermos, pero en esta ocasión voy a hacer algo diferente. En esta ocasión va a ser algo que no ha sido visto antes. Voy a resucitar a un muerto que esté bien muerto. Voy a resucitar a un muerto de 4 días. Jesús nunca llega tarde. ¿Sabes? Hemos estado pidiendo, o tal vez has estado pidiendo por la respuesta y sabes, no ha llegado y la situación y la crisis sigue. Pero en esta mañana, repito, Dios nunca llegará tarde. Si recurrimos a la fuente de luz y de vida, Él no va a llegar tarde. Jesús tomó la decisión entonces de ir a Betania, que está cerca de Jerusalén. Estamos hablando de la época final del ministerio de Jesús. Habían ya pasado aproximadamente 3 años del ministerio de Jesús. Se había hecho de muchos enemigos entre los líderes religiosos y buscaban matarlo. Así es que regresar cerca de Jerusalén era estar poniendo en riesgo su vida.
Entre Jerusalén y Betania hay una distancia de 3 kilómetros, una distancia que puedes recorrer en menos de 1 hora caminando. Así es que era muy cerca. La gente se iba a enterar que Jesús estaba allí en Betania. Es por ello que los discípulos le dijeron en el verso 8 del capítulo 11, respondió Jesús, el verso 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Jesús les estaba diciendo que Él es la luz y que en tanto Él estuviera con ellos, serían guiados en sus pasos para no tropezar, para no caer al barranco, para no caer en un hoyo. Es decir, que su protección, su amparo, su cobertura estaba con ellos. No había por qué temer. En esta mañana el Señor nos dice, no temas, confía. En mi presencia hay guianza, hay dirección para dirigir tus pasos de tal manera que no tropieces. Hay un contraste aquí entre la luz y la oscuridad. Quien no está buscando a Dios a través de Jesús se encuentra en oscuridad, se encuentra en tinieblas, toma decisiones erradas. Pueden ser buenas intenciones, pero sus decisiones van a ser erradas, equivocadas. Sin embargo, Dios nos promete que cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, será como si anduviéramos en luz, caminando en luz en todo tiempo. Será como si anduviéramos caminando de día en todo tiempo, porque tendríamos la dirección, la guianza de Jesús a través del Espíritu Santo en este tiempo. Hoy, el lugar correcto para buscar respuesta y solución a nuestras necesidades es Jesús, a través de su palabra, a través de la oración, a través de una reunión con hombres y mujeres como la que nos encontramos hoy, que tenemos puesta nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Hoy podemos confiar, Señor, yo no entiendo de qué forma, de qué manera, pero yo sé que tú me guías en la dirección correcta para salir de esta situación y de estas circunstancias. Con Jesús en nuestra vida no tropezaremos, no caeremos. Con Jesús en nuestra vida caminaremos todo el tiempo como si anduviéramos de día. Vamos al segundo aspecto de este mensaje. Jesús es la luz y la vida verdadera. ¿Por qué? Porque Jesús imparte luz y vida a través de la fe. Jesús imparte luz y vida a través de la fe. Regresando a nuestra ilustración, tengo aquí este foco en el que yo sé que a través de él puede emanar luz que va a iluminar mi entorno. Pero en este momento no está encendido. ¿Por qué? ¿Por qué no está encendido? Porque no está conectado a la energía eléctrica. En el momento en que yo conecte este foco a la energía eléctrica, este foco va a dar luz. ¿Sabes? La fe es como esta clavija que conecta con la energía y el poder de Dios para que a través de Jesús tengamos luz. Repito, la fe es el conector, es el enchufe, es la clavija que nos conecta con el poder de Dios para que a través de Jesús tengamos luz. ¡Wow! Una vez que ya conecté este foco a la energía, tengo luz. Tu fe es como este conector que hará posible que la energía y el poder de Dios obre a través de Jesús, de su Espíritu, para que seamos guiados y dirigidos por Él. Nuestra fe es el conector que nos integra, que nos une al poder de Dios. La fe es esencial en nuestra vida. La fe es lo que hace posible que Jesús imparta luz y vida
en nuestra vida. Si llevamos aquí en el relato, en esta historia, en Juan 11, ahora el verso 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, hago paréntesis, como 3 kilómetros actuales, como 40 minutos, 45 de camino de recorrido. El verso 19: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Veamos qué sucede aquí. Jesús se acercó a Betania y antes de que entrara en la aldea, Marta supo que estaba Jesús por allí y salió a encontrarse con él y le hizo saber que si él hubiera estado allí, su hermano no estaría muerto. Analicemos un poco esta situación. Marta tenía fe en Jesús. Marta tenía fe en que Jesús podría haber sanado a su hermano. Incluso Marta tenía fe en Jesús, en que a través de él hay vida eterna. Pero a su fe le hacía falta subir de nivel. Le hacía falta creer que Jesús podría resucitar a su hermano. A Marta le hacía falta fe para creer que Jesús podría resucitar a su hermano. Hoy, quienes estamos escuchando este mensaje, podemos tener fe. Podemos haber pasado ya a una fe de creer en Jesús como nuestro Salvador. Podemos tener hoy fe en que Jesús nos dará vida eterna. Pero sabes, tal vez nos está haciendo falta fe para creer en milagros que Él puede hacer en nuestra vida. Hoy Dios nos está desafiando a creer que Él puede hacer milagros hoy en este tiempo en todos aquellos que le buscan y que confían en Él. Hoy Jesús nos está llamando a poner nuestra fe en Él como el que puede hacer un milagro en nuestra situación. Cuando en esta pandemia parece que hemos perdido mucho o lo hemos perdido todo, estamos a punto de perderlo. Cuando hemos sufrido pérdidas, daños, cuando estamos desconsolados, cuando estamos desanimados, cuando estamos sin esperanza ya, hoy Jesús te hace saber a través de su palabra: ten fe en que Él puede hacer un milagro en tu situación. Él puede tener algo especial para ti si tú tienes la fe en Él de que algo grande va a ocurrir, que algo grande va a suceder. Fe para milagros, fe para milagros. En esta mañana el Señor te dice: ten fe en que a través de Jesús puedes recibir un milagro que hará un cambio en tu vida, en tus circunstancias. Llevemos nuestra fe a un nivel mayor. Llevemos nuestra fe a otro escalón más para ver que Dios hace milagros. Nuevamente vemos que lo necesario para ver un milagro en nuestras vidas no es saber si Jesús puede o no puede hacerlo. Jesús es Dios de los imposibles. Para Él no hay imposible.
pero es nuestra fe la que va a conectar ese poder con nuestras circunstancias. Es la fe que necesitamos conectar. Así como hay cables de distintos calibres, de distintos grosores, de distintos espesores, y hay energía que puede fluir a través de un cable de cierto calibre, pero si queremos poner energía de alto o electricidad de alto voltaje a través de un cable, no lo va a pasar, no va a pasar por ahí. Necesitamos un conductor, un cable más robusto. Hoy nuestra fe necesita robustecerse para que un alto voltaje del poder de Dios fluya en nuestras vidas. Necesitamos fe para ver milagros, prodigios y señales en este tiempo. Pongamos nuestra fe en Jesús y vayamos más allá. Siguiendo con este relato, el verso 28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Nuevamente vemos que María, la hermana de Marta, también tenía fe para creer que Jesús podía haber sanado a su hermano. Pero vemos que también le hacía falta fe para creer que Jesús podía resucitar a su hermano de 4 días de muerto. El verso 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Parece que este es el verso más corto de la Biblia. Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Aquí dicen los siguientes versos: dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? También había allí alrededor personas que acompañaban en este tiempo de dolor a Marta y a María, que también habían visto a Jesús sanar enfermos, ciegos, paralíticos, leprosos, pero también les hacía falta fe para creer que Jesús podía resucitar a Lázaro. Jesús lloró por la incredulidad de las personas, por la falta de fe en las personas. Tenían fe en Él hasta cierto punto, pero les hacía falta fe para más. En esta mañana quiero animarte para que las circunstancias en las que estás viviendo no limiten tu fe. Que las circunstancias que estás enfrentando no limiten tu fe. Nuestros sentidos nos pueden dar información equivocada de las cosas. Con nuestros sentidos podemos estar percibiendo que la situación es difícil, es complicada, que no se puede hacer nada. Pero Dios, a través de esta palabra, te está diciendo: no dejes que las circunstancias limiten tu fe. Llevemos nuestra fe más allá de las circunstancias que nos rodean. Llevemos nuestra fe más allá de las situaciones que estamos enfrentando. Estamos viendo esta historia, este pasaje, este suceso real que quedó registrado en la Biblia sobre la muerte de Lázaro, quien ya tenía 4 días de muerto y que llegó hasta donde estaban sus hermanas, y que ellas tenían fe en que Él había podido sanarlo, pero les hacía falta fe para creer que Él podía resucitarlo. Jesús es sensible a nuestra fe. Jesús es sensible a nuestra fe porque Él sabe que Él tiene el poder del universo para cambiar la situación en la que nos encontramos, pero solamente necesita de nosotros fe. Necesita de nosotros fe. Él está pidiendo: ten fe, yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer un cambio en tus circunstancias. Tienes que usar tu fe como en esta conexión de luz
de energía eléctrica para que pueda haber luz en tu vida. Usa la fe, conecta tu fe con Dios. El tema no es si Jesús puede o no hacer un milagro en tu vida. El tema es si tú crees que Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Si tú le crees, estás conectándote a Él para ver un cambio en tu situación, en tus circunstancias, en donde todo es oscuridad, en donde todo es tinieblas y en donde Jesús es la luz que traerá a tu vida un cambio en medio de esa situación. Si seguimos leyendo ahí en este pasaje en Juan 11, el verso 38, dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Notemos que en los pasajes que acabamos de leer, varias veces Jesús habla de creer. Le dice: cree, cree, y nuevamente cree. Le está diciendo aquí: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En esta mañana en la que nos encontramos en medio de unas circunstancias que todos conocemos por causa de esta pandemia, en donde ha traído dolor, aflicción a nuestras vidas, desconsuelo, desesperanza, hoy Dios es la luz que a través de Jesús puede iluminar tu vida y hacer a un lado las tinieblas emocionales, las tinieblas espirituales que rodean tu vida. Cuando pareciera que has estado encerrado en un lugar oscuro, donde la oscuridad literalmente pesa, hoy Dios puede quitar ese peso de encima, trayendo luz que va a traer alivio, consuelo en medio de tu dolor. Puede cambiar la perspectiva de tu vida si tú tienes fe en Él, en que Él puede realmente hacer un milagro que tú necesitas y que Él sabe que necesitas. Cualquiera que sea hoy tu situación o circunstancia, yo te digo, ten fe. Pon tu fe en Jesús. Cree en Jesús. Cree en que Él puede hacer un cambio en tu vida. Dios nos está llamando en esta mañana a través de este mensaje de su palabra a que llevemos nuestra fe a otros 2 niveles más arriba. A tener fe no solamente en Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador, a tener fe en Jesús como aquel que nos puede sanar, a llevar a nuestra fe a otro nivel más para creer que Jesús puede aún resucitar aquellas cosas, puede darle vida a aquellas cosas que considerábamos muertas, que considerábamos ya enterradas y sepultadas, sueños, esperanzas, anhelos que considerábamos ya sepultados y dados por perdido. Hoy Jesús nos lleva a tener fe en que Él puede darnos vida en esas situaciones, a llevar nuestra fe a otro nivel más para creer que veremos a través de esta circunstancia y de esta situación su gloria en medio de nosotros. Hoy somos desafiados, animados a desarrollar, a llevar nuestra fe para decirle hoy: sí, Dios, yo creo en Jesús y creo que a través de Él podré llegar a ver tu gloria, podré llegar a ver milagros, podré llegar a ver cosas maravillosas que tú tienes para mi vida. Pongo mi fe y mi confianza en ti, Jesús. El tercer y último aspecto de este mensaje, alrededor de la verdad que estamos viendo implícita en la Biblia, Jesús es quien puede darte vida y luz. Es porque Jesús tiene el poder para traer cualquier cosa de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida. Repito, Jesús es quien tiene el poder para traer cualquier cosa de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida. Sigo leyendo en el verso 41. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto,
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Llegó el momento culminante, llegó el punto clave. Jesús dio una orden: Lázaro, ven fuera. Le estaba hablando a un muerto. Jesús es Dios, tiene todo el poder y toda la autoridad para hacer lo que parece imposible, posible. Con una palabra, con una orden, Él hace un cambio en la naturaleza, en las circunstancias, en el entorno, en la vida de las personas. Él no está sujeto a las leyes naturales del universo, está por encima de esas leyes. Él puede hacer cambios. Esto nos lleva a pensar en Génesis, cuando Jesús, el Padre y el Espíritu Santo crearon todas las cosas. Nos dice en Génesis, en el capítulo 1, que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. En donde todo era oscuridad en la creación, en donde todo era tinieblas, Dios con una orden hizo que la luz existiera, hizo que la luz resplandeciera. Él creó de la nada algo para hacer un cambio en esa oscuridad. En este momento, en esta historia en la que estamos leyendo, Jesús dio una orden y todo cambió. Todo cambió. Lázaro obedeció a la orden. Ese muerto recibió vida y salió allí todavía con el sudario puesto, salió ahí moviéndose, brincando. Y le dijeron: desatarle, quítenle esa envoltura, quítenle lo que le pusieron alrededor. Lázaro volvió a la vida. Jesús restauró la vida de Lázaro, restauró la situación familiar, restauró la economía familiar, restauró las emociones que estaban afectadas en sus hermanas. Jesús hizo una obra completa e integral. Así hace Jesús las cosas. Él hace las cosas perfectas. Él no deja cabos sueltos. Él tiene todo en la mente y todo lo soluciona de manera que cosas que ni te imaginabas que necesitabas, Él puede sanar, Él puede restaurar. En esta mañana, el mensaje que Dios nos da a través de su palabra es claro. Pongamos nuestra fe en Jesús y llevemos nuestra fe a otro nivel para creer que Él puede hacer un milagro en nuestra vida, para creer que podemos ver su gloria, que podemos conocerlo de una forma espectacular, maravillosa, como nunca antes en medio de las circunstancias. Hoy, este tiempo es la oportunidad para Dios, para actuar milagros en nuestras vidas. Pero tenemos que buscarle, tenemos que enchufar nuestra fe con Él. Si no, no vamos a ver la luz que da vida, la luz que resplandece, la luz que quita toda tiniebla, que quita toda oscuridad. En esta mañana podemos tener la confianza, la seguridad y la certeza. Este relato, este suceso que fue verídico y que quedó registrado hasta nuestros tiempos, tiene el propósito de edificar nuestra fe y nuestra confianza en Dios a través de Jesús, para creer que para Él no hay imposibles. Confía en Él, no te desanimes. Ha pasado ya un año de pandemia, han pasado muchas cosas. No mejora el entorno, no mejora la situación como quisiéramos. Seguimos afectados financiera, familiar, de salud de forma
que todo en nuestra vida y nuestra familia tal vez se ha vuelto de cabeza, pero hoy en esta mañana este mensaje es para ti, que necesitas escuchar una palabra de aliento y de ánimo. Jesús es la luz que puede traer a tu vida lo que necesitas para quitar toda tiniebla y toda oscuridad. Puedes sacar de oscuridad a la luz y puede darle vida a aquello que creías muerto, sepultado, enterrado. Proyectos, sueños, anhelos, ilusiones, esperanzas. Hoy Jesús viene a desenterrarlas, a sacarlas de esa tumba y a darte a ti esperanza y nueva vida. Hoy cree, hoy cree. Esa es la clave, ese es el punto medular de este mensaje. Cree en Jesús, cree en que Él puede hacer el milagro que tú necesitas. Cree que Él puede hacer el milagro que va a hacer un cambio en tu vida. Cuando pareciera que no hay ya manera ni forma de hacer nada porque todo está perdido, no pierdas la esperanza. Jesús es la luz que da vida. Jesús es el que tiene el poder y la autoridad para hacer un cambio en tus circunstancias. Con solo una orden, Él puede hacer un cambio en tus circunstancias. Con solo una orden. En esta mañana podemos venir a Él y decirle: Dios, en el nombre de Jesús, mira, yo creo, hoy pongo mi confianza en ti, en que esta situación que yo daba por perdida, yo daba por enterrada y sepultada, hoy tú, Señor, le das nueva vida. Hoy tú, Señor, sanas emociones que estaban dañadas en mí. Hoy tú alejas de mi vida toda nube, toda sombra, toda tiniebla de depresión, de angustia, de terror. Eso se va y la luz de Jesús viene sobre mi vida para traer paz, para traer esperanza, para traer confianza, para traer nueva vida. Hoy en esta mañana yo quiero animarte, pon tu fe en Jesús. Solo a través de Jesús puedes recibir luz y vida verdadera, porque Jesús es la fuente de vida, porque Jesús imparte luz y vida a través de la fe, y porque Jesús tiene el poder para traer de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida. Quiero en esta mañana orar por ti. Quiero pedir que la fe que necesitas hoy para ver un milagro crezca, que esa fe que está en ti vaya a un nivel mayor, vaya a otro escalón más arriba para ver la gloria de Dios en tus circunstancias, en tu situación. Pero lo primero que necesitas hacer es conectarte con Dios. Necesitas conectarte con Dios. Necesitas decirle: Señor, yo creo en ti, yo creo en Jesús. Tienes que partir de allí para que tu fe crezca a más. Quiero hacer una oración en esta mañana para invitarte a que te conectes con Dios. Después voy a orar por ti, por la situación, para que Dios haga un milagro en tu vida. Pero lo primero que quiero invitarte a hacer es algo que yo no puedo hacer por ti. Y es que tú te conectes con Dios. ¿Cómo te conectas con Dios? Solamente a través de la oración. Solamente diciéndole a Dios que pones tu confianza en Él y que te entregas a Él. Quiero invitarte para que cierres tus ojos un momento y que no te distraigas, que dejes a un lado lo que está sucediendo a tu alrededor, que cierres tus ojos un momento y que hagas conmigo esta oración para que te conectes con Él en tu vida. Dios, en el nombre de Jesús, me acerco a ti. Reconozco que te necesito en mi vida. Creo en Jesús como el Hijo de Dios, que murió y que resucitó, que dio su vida por mis pecados. Me arrepiento de ellos, perdóname. Dame nueva vida a través de Jesús. Dame luz verdadera a través de Jesús. Le recibo como mi Señor y como Salvador.
y yo creo que ahora soy hijo tuyo y que puedo tener verdadera esperanza y seguridad en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, has dado un primer paso para conectarte con Dios, un paso importante para conectarte con Dios. Así es que ahora quiero animarte a que pongas tu fe y tu confianza en Él. Quiero orar ahora por ti para pedir el milagro que tú estás necesitando en tu vida. ¿Qué milagro necesitas en tu vida? ¿Qué necesitas que Dios traiga a la vida? ¿En qué área de tu vida necesitas que Dios resplandezca con luz para que quite toda la tiniebla y oscuridad que está ahí? Sea cual sea, quiero orar por ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, creo, Señor, que cada persona que está hoy poniendo su confianza en ti, Señor, recibirá un milagro en esa situación desesperada en la que se encuentran. Que tú, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, vas a traer luz, Señor, en medio de las tinieblas que cubren su vida, que vas a quitar toda oscuridad de ellos, que tu luz va a resplandecer en sus vidas, que tú vas a sanar emociones, también vas a traer sanidad física, Señor, que tú vas a traer provisión, Señor, que de una forma sobrenatural, Señor, verán milagros en su vida, en donde vas a traer tú a nueva vida aquellas cosas que consideraban perdidas, aquellas cosas que consideraban sepultadas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hablamos hoy tu palabra de fe para que tú, Señor, hagas un milagro en ellos. Y gracias de antemano, Dios, por los milagros que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Cree, te animo a que sigas creyendo, a que no dudes, a que sigas manteniendo tu fe y tu confianza en Él.